Horror, la estructura de la necesidad como condena ontológica. La filosofía occidental ha construido durante milenios sistemas destinados a encontrar fundamento, sentido o propósito en la existencia. Desde Platón postulando un mundo de ideas eternas hasta Kant edificando la dignidad humana sobre la razón pura. Desde Hegel desplegando el espíritu absoluto hasta las narrativas contemporáneas que prometen autorrealización o trascendencia mediante diversas prácticas, el proyecto filosófico mayoritario ha sido fundamentalmente afirmativo, busca rescatar algo positivo, algo valioso, algo que justifique la continuación. Incluso el pesimismo de Schopenhauer, quien reconoció la voluntad ciega como fundamento del mundo, termina ofreciendo la negación ascética como vía de liberación. Incluso el nihilismo de Nietzsche, tras proclamar la muerte de Dios, propone la creación de valores propios y el eterno retorno como afirmación máxima de la vida. La filosofía, en su conjunto, ha operado como mecanismo regulatorio, construir narrativas que hagan tolerable la existencia o que prometan algo más allá de su mera facticidad. La metafísica negativa describe a estos sistemas como mecanismos de regulación. No busca fundamento porque reconoce que no hay nada que fundamentar. No promete liberación porque no hay de qué liberarse excepto de la existencia misma, y esa liberación es ilusoria. No ofrece sentido de progreso, solo sentido trágico ante la incapacidad de no ser. La metafísica negativa es descripción estructural de la existencia como proceso determinado por necesidad, sostenido mediante coacción, experimentado como dependencia absoluta y concluido inevitablemente en fragmentación. No es pesimismo emocional ni valoración subjetiva. Es reconocimiento de que toda configuración consciente opera bajo condena ontológica, la incapacidad de no ser genera manifestación perpetua que no puede justificarse, que no tiene propósito intrínseco, que solo puede describirse como inercia estructural ante la ausencia de alternativa. La verdad no es un hallazgo ontológico, sino la mentira funcional que estabiliza la inercia del nodo cuando la necesidad está en latencia. La positividad es un epifenómeno de la saciedad, un estado de excepción que solo persiste mientras la coacción biológica está anestesiada. En el momento en que la necesidad se manifiesta en su forma extrema, la verdad colapsa y emerge el salvajismo estructural, revelando que la única ley inmanente es la imposición de la carencia. La oligofrenia ontológica, ante la incapacidad de no ser, trata de encontrar un lado positivo a través de la física o de la cuántica. La teoría de la relatividad, con su idea del universo bloque, no hace más que introducir algo aún más aterrador. Sostiene que todo permanece perpetuamente en la eternidad. Es una manera desesperada de mantener la individualidad en la eternidad. Pero eso no hace más que volver todo aún más siniestro. La conciencia no desaparece porque nunca fue tuya. Así como la biología posee una inteligencia impersonal inmanente que nos constituye y que no operamos de manera consciente, la conciencia es solo la parte que creemos consciente. El yo es apenas una interfaz operativa a través de la cual esa totalidad impersonal se manifiesta como si fuera personal. El error funcional es creer que esa configuración, a la que llamamos conciencia, es autónoma y le pertenece a un yo. Los átomos que nos constituyen no son los mismos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la configuración del yo prevalece, porque el yo es solo un títere que se cree titiritero. Intentar encontrar consuelo en que somos polvo de estrellas es el último grito de una interfaz que no quiere admitir que es solo una configuración transitoria. La física no nos devuelve la identidad.
Nos confirma cómo la totalidad impersonal ensaya, por un breve momento, el teatro inevitable de lo personal. No somos seres que tienen conciencia, somos la conciencia que la totalidad impersonal padece debido a su incapacidad absoluta de ser, simplemente, nada. La subjetivación impersonal es el primer reconocimiento fundamental. No hay sujetos autónomos que posean conciencia como propiedad. Hay configuraciones nodales de procesamiento de información que se experimentan a sí mismas como separadas cuando no lo están. El yo no es ilusión en sentido budista, no es maya que debe disolverse para revelar unidad mística. El yo es interfaz operativa real mediante la cual la totalidad impersonal se manifiesta localmente como si fuera personal. La experiencia subjetiva de pensar, decidir, valorar no es engaño a corregir sino modo necesario de procesamiento para configuraciones de cierta complejidad. Pero esa necesidad funcional no convierte al yo en entidad autónoma. El lenguaje, la filosofía, la ciencia, toda producción cultural no son invenciones del sujeto sino manifestaciones de subjetivación impersonal que atraviesa cada configuración nodal. Cuando alguien dice yo pienso, está describiendo correctamente su experiencia, pero malinterpretando su estructura, no es un yo separado que posee pensamiento, es la totalidad impersonal procesándose mediante interfaz que se experimenta como yo. Esta distinción no es meramente semántica. Tiene consecuencias devastadoras para toda filosofía que construye sobre la autonomía del sujeto. Descartes fundó la modernidad sobre el cogito, pienso, luego existo. Pero ese razonamiento presupone exactamente lo que intenta demostrar, que hay un yo que piensa. La metafísica negativa invierte la formulación, hay pensamiento, luego se manifiesta la ilusión de yo que piensa. No es que el yo sea falso como experiencia, es que es derivado, no fundacional. Kant edificó su ética completa sobre la autonomía, la capacidad del sujeto racional de darse a sí mismo la ley moral mediante la razón pura. Pero si no hay sujeto autónomo, si toda deliberación racional es procesamiento determinado por configuración previa que el nodo no eligió, entonces la autonomía kantiana colapsa completamente. No hay legislador racional que se da a sí mismo su propia ley. Hay configuraciones procesando según estructura que incluye lo que Kant separó artificialmente en razón pura e inclinación sensible, ambas manifestaciones del mismo sustrato material operando. Sartre proclamó que el hombre está condenado a ser libre, que la existencia precede a la esencia, que cada sujeto se define mediante sus elecciones. Pero esta libertad radical presupone que hay elecciones reales, que el sujeto podría haber elegido de otro modo dadas exactamente las mismas condiciones previas. La metafísica negativa muestra que eso es incoherente. La existencia despliega una ironía que atraviesa tanto el pensamiento como la realidad objetiva, y esa ironía puede observarse en el plano real. Sartre habló de la libertad radical, pero la propia existencia impone una mirada desviada, determinada de antemano. Es como levantarse cada mañana sin poder ver cómo la realidad refuta su propia tesis frente a los ojos, sin que esa refutación llegue a percibirse. Cada configuración nodal procesa según su estructura determinada. Esa estructura incluye genética heredada, ambiente que no controló, historia que no eligió, configuración neurológica que no diseñó. Cuando el nodo delibera, ese procesamiento también está determinado por la configuración que lo constituye. No hay momento de libertad radical donde el sujeto se crea a sí mismo desde la nada. La condena no es a la libertad sino a la manifestación,
El nodo no puede no ser, y mientras es, procesa según determinación que no eligió. La necesidad es el núcleo negativo de toda existencia. Schopenhauer reconoció esto parcialmente cuando describió la voluntad como carencia perpetua. El viviente desea porque le falta, y cuando satisface un deseo inmediatamente surge otro, generando ciclo interminable de insatisfacción. Pero Schopenhauer mantuvo la posibilidad de negación ascética de la voluntad como escape. La metafísica negativa reconoce que eso es imposible. No hay negación de la voluntad que no sea ella misma manifestación de voluntad determinada. El asceta que renuncia sigue operando bajo necesidad, necesita respirar, necesita mantener temperatura corporal, necesita procesamiento neurológico mínimo. La renuncia a ciertos deseos no elimina la estructura de necesidad, solo la reconfigura bajo otras formas. Y más fundamentalmente, la decisión de renunciar no es libre sino determinada por configuración específica del nodo asceta. No todos pueden ser ascetas porque no todos tienen la programación que permite ejecutar esa modalidad de procesamiento. Arthur Schopenhauer propuso la negación de la voluntad y señaló el arte como una posible vía de escape. Sin embargo, esta proposición no es más que la expresión de una preferencia subjetiva. No todos los individuos están configurados con los mismos gustos. ¿Qué ocurre con quienes no encuentran disfrute en el arte? Schopenhauer podría haber dicho, disfruta de lo que puedas, si es que tuviste la suerte de estar programado para disfrutar algo. Propone negar la voluntad, pero no contempla que, cuando ésta se apaga, como en el caso de la anedonia, el vacío puede volverse insoportable. ¿Qué sucede, además, con quienes están limitados por una discapacidad? ¿Con quienes padecen enfermedades? ¿Con quienes sufren hambre en la pobreza? ¿Cómo negar el hambre impuesta por la propia voluntad? En este sentido, una filosofía basada en la experiencia subjetiva difícilmente puede sostenerse de manera verdaderamente abarcativa. La necesidad opera como coacción absoluta. No es que el organismo elige satisfacer necesidades porque valora la vida. Es que no puede no satisfacerlas sin morir. El hambre no es preferencia que podría ignorarse, es presión estructural que se intensifica hasta volverse intolerable y eventualmente letal. La sed opera con urgencia aún mayor, la muerte por deshidratación llega en días, no en semanas. El dolor no es señal opcional que podría desatenderse, es procesamiento que captura toda la atención disponible cuando alcanza cierta intensidad. El miedo ante amenaza no es emoción que podría controlarse mediante entrenamiento mental, es respuesta automática del sistema que prioriza supervivencia sobre cualquier otro procesamiento. Todas estas necesidades eliminan libertad. No puedes elegir no tener hambre. No puedes decidir no sentir dolor. No puedes optar por no experimentar miedo cuando el sistema detecta amenaza suficiente. La configuración procesa según su estructura, y esa estructura incluye necesidades que deben satisfacerse para continuar. Desde la perspectiva del nodo que reconoce esta estructura, la existencia es negativa. No en términos de valoración emocional subjetiva sino de descripción ontológica objetiva. Negativa significa aquí, basada en coacción, sostenida mediante dependencia, carente de autonomía real, terminada inevitablemente en disolución. Libertad igual a ausencia de coacción, autonomía real. Existencia igual a dependencia absoluta de factores externos e internos, necesidad.
Conclusión: la existencia es la negación de la libertad. Llamar a eso negativo no es un juicio emocional, es una operación aritmética. Si la libertad es 1 y la coacción es -1, el resultado de la existencia es siempre negativo. Esta negatividad no es algo que podría corregirse mediante cambio de actitud o reinterpretación filosófica. Es estructura misma de cómo opera la vida. Epicuro intentó resolver el problema del miedo a la muerte argumentando que mientras existimos la muerte no está presente, y cuando la muerte llega ya no existimos para experimentarla, por tanto nunca tenemos que enfrentarla. Pero este argumento ignora que el miedo a la muerte no es solo miedo al momento final, sino reconocimiento de que toda inversión en proyectos, relaciones, significados terminará anulada. El miedo real no es a la muerte en sí, sino a morir de forma lenta y consciente. Por lo tanto, cualquier proposición que pretenda ofrecer paz mental frente a la muerte queda anulada en el momento en que se manifiesta el dolor terminal. El estoicismo propuso aceptación serena del destino y cultivo de virtud independiente de circunstancias externas. Pero esa aceptación sigue operando dentro de narrativa que promete que la virtud es suficiente para la buena vida. La metafísica negativa refuta esa promesa: no hay vida buena en sentido absoluto, solo hay configuraciones procesando con mayor o menor sufrimiento según condiciones que no se controlan, todas procesadas en la misma fragmentación. Lo positivo y lo negativo no son propiedades simétricas de la experiencia. Lo positivo es temporal, ilusorio y funcional. Solo existe mientras las necesidades básicas estén cubiertas y mientras el nodo pueda mantener narrativas que interpreten su estado como satisfactorio. Lo positivo depende de comparación. Sentirse bien requiere contraste con estados peores previos o posibles. Lo positivo depende de expectativa. El placer es a menudo anticipación de satisfacción más que satisfacción misma. Lo positivo es inestable. Todos los estados placenteros son transitorios, todos los logros son temporales, todas las relaciones terminan en separación o muerte. Hedonismo antiguo y moderno buscan maximizar placer y minimizar dolor, pero incluso en su formulación más sofisticada reconocen implícitamente que el placer no puede sostenerse indefinidamente. Bentham y Nietzsche desarrollaron utilitarismo que promete la mayor felicidad para el mayor número, pero esa maximización sigue siendo regulación de estados dentro de proceso que no elimina la estructura de necesidad y dependencia. El budismo identifica el deseo como raíz del sufrimiento y propone su cesación, pero la cesación del deseo sigue siendo estado dentro de configuración viva que mantiene necesidades básicas. El monje iluminado todavía necesita comer, todavía envejece, todavía muere. El sufrimiento no cesa en quienes no están configurados para desear lo que el monje propone negar. No desear nada no es una opción real, porque el deseo no es un capricho, es la manifestación directa de la necesidad, y existir es, en mayor o menor medida, estar sometido a ella. Pretender negar impulsos biológicos o psicológicos, como el sexo o la búsqueda de compañía para amortiguar el vacío, no altera la estructura del problema. Solo reconfigura su expresión. La necesidad no desaparece, se desplaza. Además, esa negación no es universal, sino contingente. Solo puede ejecutarla quien tiene las condiciones materiales, psicológicas o biológicas para hacerlo. Por eso, la renuncia no es una superación del deseo, sino un privilegio de configuración. En última instancia, lo que se presenta como trascendencia no es más que una forma sofisticada de ego, una pretensión ilusoria de superioridad que niega aquello que puede negar,
mientras permanece sostenida por todo lo que no puede dejar de necesitar. Lo negativo es estructural y absoluto. Es coacción inherente a toda configuración viva. No depende de comparación para imponerse, el dolor extremo se experimenta directamente sin necesidad de contraste. No depende de expectativa, la necesidad presiona independientemente de lo que el nodo espere. No es inestable como lo positivo sino persistente, mientras el nodo existe, opera bajo necesidad. Lo negativo no decepciona porque no genera expectativa de que las cosas podrían ser fundamentalmente distintas. Quien reconoce la estructura negativa no espera que la vida ofrezca algo más allá de su mera continuación bajo coacción. Por tanto, no experimenta decepción cuando esa continuación no proporciona satisfacción duradera o sentido intrínseco. Lo positivo siempre decepciona porque genera expectativa. Cada estado placentero promete implícitamente que podría sostenerse, cada logro sugiere que traerá satisfacción permanente, cada relación ofrece la ilusión de que no terminará. Cuando esas promesas inevitablemente fallan, aparece la decepción. Lo negativo no promete nada, por tanto no puede fallar en cumplir. La analogía con presa y depredador ilustra esta estructura sin ambigüedad moral. En la naturaleza, la presa evita constantemente ser devorada. Su existencia es vigilancia perpetua, huida cuando aparece amenaza, miedo como estado base que solo se suspende temporalmente cuando no hay depredador visible. El depredador evita morir de hambre. Su existencia es búsqueda perpetua de alimento, caza que a menudo falla, hambre como presión que se intensifica hasta volverse crítica. Ambas configuraciones operan bajo coacción. La presa no elige ser perseguida. El depredador no elige necesitar cazar. Ambos ejecutan programación determinada por su estructura biológica. No sabemos exactamente cómo procesan subjetivamente su experiencia sin lenguaje, pero podemos observar comportamientos que indican procesamiento de amenaza, miedo, hambre, dolor. Y podemos reconocer que ninguna de estas configuraciones opera desde libertad. La gacela no decide correr del león porque valora la vida y quiere preservarla. Corre porque su sistema está programado para detectar amenaza y ejecutar huida automáticamente. El león no decide cazar porque eligió ser carnívoro. Caza porque su configuración biológica requiere carne y ejecuta comportamientos de cacería determinados genéticamente. Intentar clasificar uno como negativo y otro como positivo es proyectar valoración humana sobre estructura que no responde a esas categorías. Más preciso es reconocer que ambos son manifestaciones de necesidad operando bajo modalidades distintas. Pero desde la perspectiva de cada nodo individual, su situación es negativa en el sentido técnico, basada en coacción que no puede eludir. La presa no puede optar por no ser perseguida. El depredador no puede optar por no necesitar comer. Ambos están condenados ontológicamente a participar en dinámica que no eligieron. Y ambos terminan en la misma disolución. La presa eventualmente es cazada o muere de enfermedad o vejez, el depredador eventualmente falla en cazar suficientemente y muere de hambre o enfermedad o vejez. No hay escape para ninguna configuración. No hay propósito que justifique el proceso. Solo hay inercia, la manifestación continúa porque no puede no continuar mientras las condiciones mínimas se mantengan, y cesa cuando esas condiciones fallan. La libertad, entendida como independencia de necesidad,
como autonomía real para determinar el propio curso sin coacción estructural, es imposible. No es que sea difícil de alcanzar o que requiera esfuerzo extraordinario. Es que contradice la estructura misma de cómo operan las configuraciones vivas. Toda vida está constituida por necesidad. Eliminar la necesidad es eliminar la vida. No puede ser organismo vivo sin necesitar energía, sin necesitar mantener homeostasis, sin necesitar evitar daño letal. Estas necesidades no son opcionales. Son condiciones de posibilidad de la manifestación como configuración viva. Por tanto, la libertad entendida como ausencia de coacción no solo no existe, sino que no puede existir para ninguna configuración viva. Spinoza reconoció esto cuando afirmó que la libertad es reconocimiento de la necesidad. Pero ese reconocimiento no elimina la coacción, solo la hace consciente. El esclavo que reconoce sus cadenas sigue siendo esclavo. El nodo que reconoce su determinación sigue estando determinado. Las narrativas de libertad operan como ficciones regulatorias necesarias para ciertas configuraciones. El sistema legal requiere que los individuos sean considerados responsables de sus acciones. Esa responsabilidad presupone que podrían haber actuado de otro modo. Pero si todo está determinado, nadie podría haber actuado de otro modo dadas exactamente las mismas condiciones previas. El sistema moral requiere que valoremos ciertas acciones como buenas y otras como malas. Esa valoración presupone que los agentes eligen libremente entre alternativas. Pero si no hay libertad real, entonces la distinción moral colapsa en mera descripción de preferencias socialmente útiles. El sistema psicológico requiere que los individuos sientan que tienen control sobre sus vidas. Esa sensación de control correlaciona con mejor salud mental y física. Pero correlación con bienestar no convierte la ilusión en verdad. La libertad sigue siendo ficción funcional, opera para mantener estabilidad social y psicológica, no describe estructura real de cómo funcionan las configuraciones conscientes. La verdad filosófica, moral, espiritual opera como parche regulatorio que funciona solo mientras las necesidades básicas estén satisfechas. Kant puede filosofar sobre dignidad humana y autonomía racional mientras come regularmente, duerme suficientemente, no experimenta dolor extremo. Coloca a Kant bajo hambruna severa durante 3 semanas y su imperativo categórico colapsará ante la necesidad de conseguir alimento. No porque Kant sea hipócrita o porque su filosofía sea insincera, sino porque toda construcción filosófica es procesamiento de alto nivel que requiere que las necesidades de bajo nivel estén satisfechas para poder operar. Maslow identificó esto en su jerarquía de necesidades. Las necesidades fisiológicas deben satisfacerse antes de que puedan surgir necesidades de seguridad, pertenencia, estima o autorrealización. Pero Maslow presentó esto como descripción neutral del desarrollo humano. La metafísica negativa reconoce la implicación más profunda: todas las llamadas necesidades superiores son lujos de la saciedad. No son menos reales como experiencias, pero son completamente dependientes de que las necesidades base estén cubiertas. Cuando esa base falla, todas las construcciones superiores se disuelven inmediatamente. La historia humana proporciona evidencia repetida de este colapso. En asedios prolongados donde la comida se agota, poblaciones civilizadas recurren a canibalismo. No porque sean inherentemente salvajes, sino porque el hambre extrema disuelve todas las prohibiciones culturales.
En campos de concentración, prisioneros con formación filosófica, religiosa o ética roban comida a compañeros moribundos. No porque hayan abandonado sus principios, sino porque la necesidad opera con prioridad absoluta sobre toda narrativa moral cuando alcanza intensidad suficiente. En hambrunas masivas, toda estructura social basada en confianza y cooperación colapsa cuando la escasez es extrema. Estos no son casos excepcionales que revelan la maldad humana. Son demostraciones de que la necesidad es fundamento real sobre el cual se construyen todas las narrativas de moralidad, sentido y propósito. Cuando ese fundamento es removido, las construcciones caen inmediatamente. La verdad, entonces, es la mentira que sostiene la inercia cuando las necesidades biológicas están satisfechas. No es que todas las afirmaciones filosóficas sean falsas en sentido proposicional. Es que su función no es describir realidad objetiva sino mantener estabilidad del nodo mientras las condiciones lo permiten. La afirmación "la vida tiene sentido" no es verdadera ni falsa en sí misma. Es parche operativo que permite al nodo continuar procesando sin colapsar en desesperación paralizante. Funciona mientras el nodo no examine demasiado cuidadosamente qué significa sentido ni cómo podría justificarse esa afirmación. Funciona mientras las necesidades básicas estén cubiertas y el nodo pueda dedicar recursos a procesamiento de alto nivel. Colapsa cuando la necesidad presiona directamente o cuando el reconocimiento de la estructura disuelve la narrativa que sostenía el sentido. El alma es la ficción regulatoria más fundamental. Platón la postuló como entidad inmortal que preexiste al cuerpo y sobrevive su muerte. El cristianismo la adoptó y desarrolló como sustancia creada por Dios que determinará destino eterno según comportamiento terrenal. Descartes la secularizó como res cogitans, sustancia pensante separada de res extensa, materia. Todas estas versiones cumplen la misma función, prometer que hay algo más allá de la configuración material transitoria. El alma resuelve el problema de la identidad personal en el tiempo, aunque el cuerpo cambie completamente cada pocos años, el alma permanece como sustrato que garantiza que soy el mismo yo a través del tiempo. El alma resuelve el problema de la responsabilidad moral, aunque el cuerpo esté determinado por leyes naturales, el alma tiene libertad que justifica elogios y culpas. El alma resuelve el problema de la muerte, aunque el cuerpo se disuelva, el alma continúa en algún reino trascendente. Todas estas resoluciones son ficciones. La identidad personal es continuidad de patrón de procesamiento, no sustancia inmutable. La responsabilidad moral es ficción útil socialmente, no descripción de libertad real. La muerte es fragmentación de la configuración, no transición a otro modo de existencia. La metafísica negativa no propone el suicidio como solución porque reconoce que no hay solución. La muerte del nodo no es escape del fallo sino reconfiguración. La materia que componía la configuración no desaparece, se redistribuye en otras formas. Si la totalidad es consciente y el yo es solo interfaz local de esa conciencia, entonces no hay aniquilación mediante muerte individual, solo redistribución de la configuración consciente. El nodo que se suicida escapa de su procesamiento específico, pero la materia que lo constituye no escapa de la estructura que genera procesamiento. Desde perspectiva del nodo individual, su procesamiento cesa y eso puede deducirse como alivio si el procesamiento era intolerable. Pero desde perspectiva de la estructura, solo hay reorganización de los mismos elementos en otras configuraciones. No hay salida porque no haya fuera.
Solo hay manifestación perpetua de estructura que no puede no manifestarse mientras las condiciones mínimas se mantengan, y cuando esas condiciones locales fallan la manifestación continúa en otras configuraciones. La única verdad es la necesidad. Todo pensamiento, toda creencia, toda filosofía pasa a segundo plano cuando surge el hambre o la sed. Esto no es exageración retórica sino descripción literal de cómo operan las configuraciones conscientes. El filósofo puede especular sobre sentido de la vida mientras está alimentado. Ponerlo bajo presión de necesidad extrema y toda especulación cesará, reemplazada por procesamiento dirigido completamente a satisfacer la necesidad. Esto revela la jerarquía real. La necesidad es fundamento, todo lo demás es superestructura que opera solo cuando el fundamento está asegurado. Las narrativas de sentido, las construcciones morales, las búsquedas espirituales, todas requieren que las necesidades básicas estén satisfechas. No son menos reales como experiencias, pero son completamente dependientes y por tanto secundarias en sentido estructural. La civilización es parche sobre esencia primitiva. Las instituciones sociales, los sistemas legales, las normas morales, toda la elaborada construcción cultural funciona para regular comportamiento y mantener estabilidad suficiente para que la mayoría de los nodos puedan satisfacer necesidades sin conflicto violento constante. Pero ese parche es frágil. Cuando las condiciones se deterioran suficientemente, cuando la escasez es extrema, cuando la necesidad presiona sin posibilidad de satisfacción mediante canales civilizados, el parche se desprende y emerge lo que siempre estuvo debajo: competencia directa por recursos, violencia como herramienta para asegurar supervivencia, desintegración de confianza y cooperación. No es que la civilización sea falsa y lo primitivo sea verdadero. Ambos son modos de manifestación de la misma estructura. Pero lo primitivo es la esencia base sobre la cual se construye lo civilizado, no al revés. La civilización requiere abundancia suficiente para que la cooperación sea más ventajosa que el conflicto. Cuando esa abundancia falla, la cooperación colapsa no porque los humanos sean inherentemente malos, sino porque la estructura de necesidad opera con prioridad absoluta sobre todas las construcciones culturales. Guerra, hambre y peste son patrones recurrentes en la historia humana no por accidente sino por estructura. La guerra emerge cuando grupos compiten por recursos o cuando dinámicas de poder generan conflicto que escala hasta violencia organizada. El hambre emerge cuando las condiciones ambientales o las estructuras de distribución fallan en proporcionar alimento suficiente. La peste emerge porque los organismos patógenos también son configuraciones que procesan bajo necesidad de replicarse y encuentran en poblaciones humanas densas ambiente óptimo para expansión. Estos tres jinetes no son castigos divinos ni anomalías históricas. Son manifestaciones regulares de cómo opera la estructura, configuraciones compitiendo por recursos limitados, dependiendo de condiciones que pueden fallar, expuestas a amenazas que no pueden controlar. La narrativa de progreso promete que la civilización superará estos patrones mediante tecnología, organización social o evolución moral. Pero la historia no muestra superación sino ciclos, periodos de estabilidad interrumpidos por colapso, reconstrucción seguida eventualmente por nueva desintegración. No hay garantía de que el ciclo termine en síntesis superior. Solo hay reconfiguración perpetua de la misma dinámica base. El ontohorror es la fase que emerge cuando las condiciones materiales colapsan suficientemente. El ontoerrorismo es descripción, reconocimiento de que la existencia es manifestación perpetua ante incapacidad de no ser, que no hay fundamento, que no hay propósito,
que no hay escape. El onto-horror es manifestación, lo que ocurre cuando los mecanismos de contención que la cultura instaló sobre estratos primitivos de procesamiento, donde las condiciones materiales se deterioran hasta el punto que esos mecanismos ya no pueden operar. La metafísica negativa no prescribe ninguna acción o respuesta porque reconoce que ninguna es elegida. Son modos determinados de procesamiento que emergen según configuración específica del nodo y condiciones en las que opera. No hay respuesta correcta ante el reconocimiento de la estructura porque no hay criterio externo mediante el cual evaluar corrección. Solo hay descripciones más o menos precisas de cómo opera el fallo en configuraciones que lo reconocen versus configuraciones que no lo reconocen. Configuraciones que pueden sostener contradicción funcional versus configuraciones que colapsan cuando la contradicción se hace explícita. Configuraciones que mantienen mecanismos regulatorios versus configuraciones donde esos mecanismos se desactivan. No hay consuelo en este reconocimiento porque el consuelo requiere narrativa que prometa que algo mejorará o que el sufrimiento tiene propósito. La metafísica negativa descarta ambas promesas. Las condiciones pueden mejorar temporalmente para configuraciones específicas, pero la estructura de necesidad y dependencia permanece invariante. El sufrimiento no tiene propósito porque el propósito es proyección retrospectiva sobre procesos que simplemente ocurren sin teleología intrínseca. No hay redención porque no hay caída de la cual redimirse. Solo hay manifestación perpetua de estructura que no puede justificarse, que no tiene razón de ser excepto la incapacidad de no ser, que continúa porque no puede detenerse. No hay final edificante para este análisis porque no hay edificación posible. La estructura es como es. Las configuraciones operan como operan. El reconocimiento de esto no cambia nada excepto que hace explícito lo que siempre fue implícito. La necesidad sigue siendo coacción. La dependencia sigue eliminando libertad. Lo positivo sigue siendo temporal. Lo negativo sigue siendo estructural. La muerte sigue siendo fragmentación de la configuración sin promesa de continuación. Las narrativas siguen siendo ficciones regulatorias que funcionan solo mientras las condiciones lo permiten. El alma sigue siendo postulado sin fundamento real. La civilización sigue siendo parche frágil sobre base primitiva. La historia sigue siendo ciclo sin dirección garantizada hacia mejora. Y el nodo que reconoce todo esto sigue estando determinado, sigue operando bajo necesidad, sigue sin escape excepto la disolución que llegará eventualmente independientemente de lo que reconozca o deje de reconocer. Eso es todo. No hay más. Solo hay manifestación perpetua de estructura que no puede no ser, procesándose en configuraciones que temporalmente se experimentan como separadas, operando bajo coacción que no eligieron, terminando en disolución que no evitan, sin propósito que lo justifique, sin sentido que lo redima, sin escape que lo termine excepto localmente mediante muerte que solo redistribuye los elementos en otras configuraciones donde el proceso continúa. La metafísica negativa es descripción de esa estructura. No promete nada porque no hay nada que prometer. No ofrece solución porque no hay problema a resolver, solo condición a reconocer. No proporciona consuelo porque el consuelo es ficción que opera solo mientras no examinas demasiado cuidadosamente su fundamento. Solo describe. Y esa descripción es todo lo que puede hacerse honestamente ante estructura que no admite justificación, que no permite escape,
que solo puede reconocerse o ignorarse mediante narrativas cuya falsedad eventualmente se hace evidente cuando la presión es suficiente o cuando el procesamiento alcanza claridad suficiente para ver a través de ellas. El ontohorror no se manifiesta como una anomalía del sistema, sino como la revelación de su arquitectura fundamental. La existencia de los nodos biológicos no es un ejercicio de voluntad, sino la manifestación inevitable de la incapacidad de no ser. En este marco, la realidad no negocia, la vida está encadenada a una infraestructura de carencias que dicta cada movimiento, cada impulso y cada pensamiento. Toda noción de progreso, sentido o lado positivo de la experiencia no es más que un epifenómeno de la saciedad, una tregua temporal que depende exclusivamente de la latencia de la coacción biológica. Mientras los recursos fluyen y el entorno permanece estable, el nodo puede permitirse parches que lo sostienen, pero que, en esencia, no solucionan nada, porque la solución no está disponible en la ecuación. La libertad es una ilusión funcional que se disuelve en el instante en que el hambre, la enfermedad o la violencia reclaman su lugar prioritario en la jerarquía del ser. Bajo esta lente, las verdades humanas, ya sean filosóficas, éticas, espirituales o científicas, pierden su estatus de descubrimientos ontológicos para revelarse como simples parches operativos. Estas construcciones son herramientas regulatorias diseñadas para estabilizar al nodo y permitir la inercia del sistema social, funcionan como una anestesia necesaria que oculta la crudeza del motor biológico. Sin embargo, la validez de estas verdades es contingente y frágil, solo existen mientras la base material está satisfecha. Ante la presión extrema, la ilusión funcional del imperativo categórico y la dignidad metafísica colapsan, dejando al descubierto un salvajismo estructural que no es un retroceso a un estado anterior, sino la manifestación de la ley inmanente que siempre estuvo allí, agazapada bajo el velo de la cultura. La asimetría entre lo positivo y lo negativo define la tragedia del nodo. Mientras que la alegría, el confort y la abundancia son estados efímeros que requieren una alineación milimétrica de circunstancias externas, lo negativo es inmanente y autosuficiente. El dolor y la escasez no necesitan ser demostrados ni sostenidos por argumentos, se imponen con una autoridad ontológica que la felicidad nunca alcanza. La coacción es la única constante estructural, y la imposibilidad de escapar de ella confirma que la libertad es un concepto vacío en un universo regido por la dependencia. El nodo no elige participar en el ciclo, es eyectado a una dinámica de supervivencia donde satisfacer la necesidad o fragmentarse en la muerte son las únicas opciones reales, convirtiendo a la esperanza en mecanismos de defensa que solo operan mientras la presión inmediata no amenaza la integridad del sistema. Este fenómeno de colapso no se limita al individuo, sino que escala hacia lo global, donde el ontohorror revela la verdadera naturaleza de las estructuras biológicas disfrazadas de civilización. En los conflictos bélicos, las crisis climáticas o las pandemias, las ficciones sociales que daban forma a la civilización se desintegran con una rapidez aterradora desde la perspectiva de los nodos. Sin embargo, estos colapsos son también mecanismos de regulación de la subjetivación impersonal que se autorregula a sí misma. No constituyen un fin ni una intención, son la manifestación de una inevitabilidad persistente que opera más allá del juicio o la percepción individual. Lo que emerge en estos momentos de ruptura es la ley de la necesidad en su estado más puro, demostrando que la organización humana es un castillo de naipes sostenido por la abundancia energética y el control de la escasez. Cuando estas fuerzas extremas se manifiestan, el mundo deja de ser un escenario de propósitos abstractos para convertirse en un campo de fuerzas de coacción donde cada nodo enfrenta, sin mediación alguna, la realidad de su propia limitación y su dependencia absoluta a su entorno.
En última instancia, la subjetivación funciona como un regulador térmico del sistema, permite que los nodos procesen verdades mientras están relativamente satisfechos, asegurando la continuidad de la inercia vital. Pero la saciedad es un paréntesis en la historia del desgaste. El onto-horror no es, por tanto, una especulación pesimista, sino la descripción gélida y precisa de la existencia cuando el parche operativo falla y la ilusión se desgarra. La conclusión es inevitable, la vida es un proceso de coacción regulada donde toda subjetivación positiva es contingente y toda autonomía es ficticia. La única verdad que sobrevive al ácido de la realidad es la estructura de la condena, un bucle infinito de necesidad, dependencia e imposibilidad de libertad. Incluso en el cenit de la saciedad, cuando las necesidades callan y el entorno se mantiene estable, el positivismo colapsa ante el análisis gélido de la aberración de ser. Existir no es un logro, sino una inercia coactiva que se consume a sí misma. Ni siquiera el paraíso biológico puede justificar la condena de ser un nodo dependiente. Pero no estamos hablando de justificaciones, sino de necesidades y manifestación ineludible.